Hola, buenos días. Mi nombre es Elías Pérez Ibarra. Soy psicólogo chileno y trabajo en el Poder Judicial como consejero técnico. Hoy día fui invitado para poder exponerle a ustedes una temática que me es muy importante en mi vida, a lo menos por dos razones. Uno, porque me toca personalmente, al ser miembro también de la comunidad LGTBI+, y por otra parte, porque una de las líneas de mi trabajo principal es la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, cuando se me hizo la invitación a poder conversar respecto a niñez y adolescencia en la comunidad eh, y los impactos en el desarrollo de los niños, las vivencias de discriminación, me pareció muy interesante. Así que la idea de este video también es poder tener un respaldo en caso de que no se pueda por alguna razón realizar de manera sincrónica la ponencia. Y en ese sentido estoy haciendo este backup. Por lo tanto, para partir, primero quiero agradecer y enviar un cordial saludo al Ampiolaf, a esta asociación de profesionales, todos en pro de la infancia, la adolescencia y la familia en Latinoamérica. En representación, este saludo a la presidenta, la doctora María Fontemachi, y especialmente también a la doctora Luján Roca, quien pensó en mí también para poder compartir con ustedes esta ponencia, y a quien le tengo mucho afecto y quien considero puedo llamar amiga. Así que vamos a partir. Voy a compartir la presentación que les preparé. Bien. Voy a salir de aquí. Muy bien. Primero, como les decía, este es mi tema que les voy a compartir: niñez y adolescencia, LGTBIQ+, y discriminación, las consecuencias del desarrollo, o en el desarrollo. Primero, siempre hago una declaración de interés en cuanto a que lo expuesto en esta presentación no representa en ningún aspecto la opinión o posición en relación a la temática por parte del Poder Judicial chileno, ni tampoco de la Academia Judicial Chilena. Son dos lugares donde trabajo. Y primero quiero partir con esta imagen, este símbolo del arco iris que representa durante ya muchos años, que ha representado la lucha y el carácter diverso de la comunidad de las minorías sexuales. Este símbolo tiene mucho significado. Primero, mostrar la hermosura de la diversidad. Cada color brilla y vale por sí mismo, y en conjunto crean un espectáculo. Y eso es como un simbolismo que para mí es muy importante poder compartir también con ustedes hoy día, para ir introduciendo en este viaje que vamos a tener en este mundo, tal vez para algunos más lejano. Normalmente además aparece el arco iris después de una tormenta, y esta tormenta en general, en nuestros niños, niñas y niñas, eh, la han vivenciado internamente. Mm, No, todavía sigue siendo muy común tener experiencias de alto impacto, traumáticas, de dolor, de exclusión durante nuestra infancia. Em, pero lo poético es que basta con unos rayos de luz para que el arco iris aparezca. Entonces, lo primero que les quiero compartir es que este es el llamado que se nos hace a nosotros también como una comunidad de profesionales en defensa de los derechos humanos de la infancia, el poder ser esos rayos y poder iluminar y permitir expresar esta explosión de colores que nuestros niños tienen en su interior. Finalmente también es un símbolo de esperanza, que lo difícil se puede superar, que el trauma se puede sanar y que la vida puede ser vivida de manera digna e integral. Y esa es una aproximación que creo que es muy importante
tener cuando trabajamos con la diversidad y con niñez en la diversidad, porque se nos tiene que activar fuertemente nuestra visión compasiva, nuestra visión empática y también nuestra posición altamente ética en este trabajo. Ahora seguimos y esta es una figura que me imagino que muchos de ustedes la conocen. La quise ocupar porque creo que es muy, muy clara, nos ayuda para aquellos que están recién como conociendo o aproximándose a este mundo y a veces se sienten como sobrepasados con tanto significado, con tanta palabra, quieren como ocupar adecuadamente para no dañar, ¿no es cierto?, el lenguaje. Entonces, la invitación es mirar esta persona de jengibre y mostrar a lo menos estas 4 aristas donde se nos muestra lo que podemos sentir, ser, pensar, desear en relación a nuestro género. Primero, eh, aparece lo que es la sexualidad, el sexo biológico, que hace referencia a los aspectos físicos objetivamente mesurables, eh, que tienen que ver con la existencia de cromosomas XY o XX, ¿no es cierto?, la existencia de pene, vagina, la cantidad de hormonas que se manejan, etc. Y aquí podemos encontrar macho-hembra o masculino-femenino o intersexual. Luego también es importante tener en consideración la identidad de género, que aquí normalmente lo vemos como hombre, mujer o queer, queer en el sentido de la transición o estar en proceso de también. Y para poder hablar o adentrarnos en la identidad de género, primero tenemos que entender qué vamos a comprender por género. Y yo considero que el género, hay muchas definiciones, pero la que a mí me gusta por su simpleza y por su claridad es que es una construcción social y cultural, ¿no es cierto?, binaria, comúnmente asociada al sexo biológico, y es lo que la sociedad espera de los hombres y de las mujeres. En ese sentido, la identidad de género la vamos a entender como la vivencia del género tal como cada persona la siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo con el que nació. ¿Sí? Luego, tenemos la expresión de género, que la vamos a entender o se vincula con cómo mostramos nuestro género al mundo a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos. Y finalmente, también tenemos otro concepto que es muy importante manejar, que tiene que ver con la orientación, o la orientación sexual. Y en este sentido, dice relación con la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual que sentimos hacia otra persona. En ese contexto nos podemos mover desde la heterosexualidad hasta la homosexualidad. ¿Bien? Y en este constructo podemos, por lo tanto, encontrar a alguien que tenga un sexo masculino, un macho, que se identifique, tenga una identidad de género de mujer, que su expresión de género sea femenina y que sea heterosexual. Y así todas las combinaciones que queramos hacer, una invitación también para mirarnos a nosotros dentro de este espectro. Y por lo tanto, la invitación en esta presentación también va a ser ir muy poquito a adentrarnos en cada una de ellas para entender en la infancia cómo se pueden expresar y dónde pueden verse afectados nuestros niños y niñas y niñas al vivenciar alguna situación traumática asociada a discriminación. Entonces, primero,
uno podría preguntarse, bueno, ¿a qué edad? ¿A qué edad empieza todo esto? ¿Cuándo un niño puede sentir atracción hacia otros niños de su mismo o igual sexo? Em, ¿Cuándo podemos hablar ya de identidad, de género en la niñez, etcétera? Entonces acá yo lo que les quiero compartir es lo que se ha estudiado, lo que se ha visto. En este sentido, hay estudios que están demostrando, que revelan que los jóvenes adultos minorías sexuales experimentaron su primera atracción sexual entre personas del mismo sexo alrededor de los 8 9 años. Hay otros investigadores que han aparecido alrededor de los 11 años. Y todavía está la variabilidad, pero ya por lo menos hay material que da cuenta de que a lo menos entre los 8 y 9 años aparece este impulso respecto a la orientación sexual. La profesora y psicóloga, doctora en psicología, Asia Eaton, quien es una profesora de la Universidad de la Florida en los Estados Unidos, ella es especialista en género, y ha hecho hartas investigaciones al respecto, refiere que los jóvenes de hoy se identifican como parte de la comunidad, ya sea gay, lesbiana, bisexual, transexual, queer o cualquiera otra de la línea, en general durante la escuela secundaria. Esto estamos hablando más de los 12, 13 años, lo cual sí se ha visto que es más temprano que en generaciones pasadas, y ella atribuye a que se da también porque ha habido una evolución a nivel social, donde hay una mayor conciencia y aceptación respecto a las personas de la comunidad. Por otra parte, otro colega, don Cliston Anderson, quien es director de la Oficina de Asuntos LGTB de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, refiere que ciertamente hay individuos que pueden experimentar atracción sexual a partir de los 9 años, incluso antes, pero establece que es muy poco probable que esa edad tenga que ver, o a esa edad se tenga la capacidad cognitiva y emocional para poder comprender completamente lo que significa la orientación sexual, en el entendido que también es un constructo. Eh, perdón. Y por lo tanto, lo que yo he leído, investigado, tiene que ver con que no hay una edad específica a la cual se den cuenta los niños de su orientación de su identidad. Para algunos es más fluido que para otros, va a depender de una multiplicidad de variables, tanto familiares, culturales, regionales. Pero sí, lo que se ha visto es que la mayoría tiende a desarrollar su orientación sexual en la adolescencia. Sin embargo, el género, por otra parte, se desarrolla en la infancia. O sea, podemos encontrarnos con niños y niñas que ya se identifiquen con su género asociado o no al nacer, en relación a su sexualidad, eh, ya a los 4 o 5 años. O sea, ellos podrían perfectamente ya autoidentificarse como parte de uno del otro género. Luego, parte de esta presentación también es importante que nos sumerjamos un poco en lo que vamos a entender por discriminación. Y en esto encontré dos ideas principales que creo que resumen bastante bien lo que quiero expresar. Primero, que vamos a entender discriminación como trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas y religión. Y también es la discriminación es un comportamiento social que consiste en que una persona o grupo estigmatice y separe a otra o a otro grupo como consecuencia de considerarlo en algún aspecto inferior a él o a ellos, ya sea la raza, el sexo, la religión, la edad. Amnistía Internacional ha referido, y aquí lo cito, se señala: la discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa el ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es, o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. En este sentido, hay distintas clasificaciones, pero a mí me parece bastante útil para efectos también de esta presentación la siguiente.
podemos ver que hay a lo menos tres tipos de discriminación. La discriminación directa, que tiene que ver con esta distinción explícita que se hace entre grupos, como resultado de lo cual algunos individuos tienen menos capacidades que los otros para ejercer sus derechos. Por ejemplo, un niño en su colegio que no puede expresar su orientación sexual, un adolescente, o una niña trans que no es acogida en el sistema de salud respecto a su identidad de género y se insiste en llamarla por su nombre que aparece en el registro y no su nombre real, el cual ella siente propio, por ejemplo. Es un ejercicio de discriminación directa. La discriminación indirecta tiene lugar cuando una ley, una política o una práctica se presenta en términos neutrales, es decir, que no hace ninguna distinción explícita, pero sí perjudica de modo desproporcionado a un grupo o grupos específicos. Por ejemplo, podemos ver en el sistema judicial eh, que no existen ministros de corte, por ejemplo, que sean abiertamente homosexuales o lesbianas, o que se identifiquen como una minoría. Eh, y eso no es casual. No es casual por las dificultades que existe por una parte en acceder a puestos de poder para los miembros de la comunidad, y por otra que también hay ciertos mandatos culturales todavía en nuestras sociedades y en particular en el Poder Judicial, donde no está bien visto vivir su vida de manera abierta, digamos, la vida personal. Y luego también encontramos la discriminación múltiple, que se encuentra en una serie de situaciones en que coexisten varios motivos de discriminación que operan conjuntamente y por lo tanto dejan en una situación de invisibilidad supuestos claros de discriminación, eh, y por lo tanto se hace mucho más difícil poder generar un espacio de trabajo hacia la igualdad. Por ejemplo, no es lo mismo ser un hombre gay, blanco, capitalino, de estrato sociocultural alto, a ser una mujer lesbiana, indígena, de provincia y en situación de pobreza. Son espacios diversos y por lo tanto también hay que hacer una distinción importante para cuando nos aproximamos al abordaje, cuando existe una multiplicidad de discriminaciones que se pueden dar en función a la pertenencia de grupos o categorías sospechosas. A esto es lo que se ven enfrentados nuestros niños, niñas y niñas y nuestros adolescentes de la comunidad. A burlas, a tratos discriminatorios en distintos niveles, que es lo que vamos a ir a mirar ahora. Y también los niños que siendo cisgéneros y heterosexuales viven en familias homoparentales o tienen algún miembro de su familia, algún tío, tía, primo de la comunidad, y que también pueden ser víctimas de situaciones de violencia y discriminación, ya sea directa o indirectamente, asociado a este vínculo con esta familia diversa de la cual pertenecen, digamos. Por lo tanto, no es solo los niños que viven o que son parte de la comunidad, sino también de aquellos que están en vinculación con la comunidad. Entonces, ahí ampliamos también el marco de donde tenemos que mirar. Y ya para ir mirando las afectaciones generales en el desarrollo, primero yo le quiero compartir que desde la clínica se ha observado que una gran mayoría de consultantes va generando un cierre paulatino, un cierre general paulatino, en el cual además la adolescencia se muestra con su mayor expresión y puede confundirse con este proceso normal de introspección que tienen los jóvenes. Sin embargo, este cierre es desadaptativo y hay que ponerle mucho cuidado, porque en este cierre aparece uno de los principales problemas, es que los adolescentes, los niños y los adolescentes de nuestra comunidad se mueren. O sea, así de grave es. Hay una mayor tasa de suicidios y hay un mayor número de enfermedades de salud mental. Para eso también les quise traer
datos que son importantes manejar, primero de mi país. Se hizo un catastro en octubre del 2017 asociado a personas trans, y se evidenció la gravedad de la discriminación en este segmento. Arrojó un 56% de la población ha intentado suicidarse, y de este grupo, el 57% lo ha intentado antes de los 14 años. La tasa de suicidio de las personas LGTBIQ+, es 4 veces mayor que el resto de la población. Esto según el estudio que hizo la Fundación Todo Mejora en Chile el año 2018. Un 66,3% de los estudiantes encuestados dijo haber escuchado al menos comentarios negativos sobre personas trans en su colegio, y un 22,7% señaló que esto era muy frecuente. A su vez, el 59,9% de los jóvenes de la comunidad fue acosado por su expresión de género, y el 28,6% fue atacado físicamente. Se comprobó, por lo tanto, una relación directa entre la gravedad del acoso victimizante a la población de la comunidad y mayores niveles de depresión y ausentismo escolar. Por su parte, la UNICEF en el año 2011 ya planteaba que el mayor grado de prejuicio en el país, o en Chile, era hacia los adolescentes LGTBIQ+. Y por lo tanto, todos los riesgos de ser víctima de bullying, discriminación y maltrato aumentan en tanto el niño, niña o adolescente se declare o bien sea percibido como diverso sexualmente. Por otra parte, hice un esfuerzo consciente de traer estudios de latinoamericanos para mirar también nuestra realidad. Hay algunos también estudios que voy a mostrarles que son de Estados Unidos, pero principalmente les quise traer también realidades locales de la comunidad hispanoparlante. Este es un estudio muy interesante que se titula Efectos de la violencia y discriminación en la salud mental de bisexuales, lesbianas y homosexuales en México. Se hizo en el año 2005. Este objetivo, o el objetivo de este estudio, fue estimar la frecuencia de los daños en la salud mental en personas de la comunidad, y analizar además una posible relación entre la violencia y la discriminación que sufren con la salud mental. Se aplicó un cuestionario a 506 miembros de la comunidad, y estos fueron resultados muy interesantes. El 39% de los encuestados dio cuenta de ideación suicida, el 15% hubo intento suicida, aparecieron trastornos de salud mental común en el 27%, esto un poquito más de 1 de cada 4, y alcoholismo un 18%. Se vio además, de manera muy interesante, que las mujeres lesbianas y bisexuales se observó una prevalencia de alcoholismo 7 veces mayor a la observada en otras mujeres. La discriminación se relacionó con el intento suicidio y los trastornos mentales, mientras que la violencia fue un factor de riesgo para la ideación suicida, el intento suicidio, los trastornos mentales comunes y el alcoholismo. Es esto la importancia de poder implementar políticas y programas tendientes a revertir esta situación a nivel regional. Este fue un estudio que se aplicó a adultos, sin embargo, estos adultos fueron niños, niñas y adolescentes, y es muy probable que los trastornos de salud mental y esta adicción suicida, si lo cruzamos con la información anterior que apareció también en Chile, hayan tenido su origen en la niñez. También podemos ver que existen afectaciones en el área social. Hay una escasez de referentes socioculturales locales. Es cierto que ha ido avanzando bastante la situación de los derechos y también de la normalización de la diversidad. En Estados Unidos podemos encontrar que ya los niños pueden tener referentes como Ellen, que tiene su propio talk show, o incluso RuPaul, que ha abierto también la televisión al mundo drag, pero en la realidad local son bastante pocos los referentes que tenemos positivos a nivel sociocultural.
Los niños se ven enfrentados a discursos familiares, sociales y políticos, también culturales, de rechazo directo. No es fácil para un niño o una niña de la diversidad estar sentado un domingo en la mesa con su familia y que se estén hablando de maricones o tortilleras o personas que se van a ir al infierno, etc. Eh, Eso tiene un directo impacto en la construcción de su identidad y de su self. Eh, Además, en los distintos espacios de encuentro social los niños vivencian discriminaciones en la familia, en el colegio, en la iglesia, en los grupos deportivos. Eh, Aparece la existencia concreta de acoso escolar o bullying asociado a minorías sexuales. Hay mucha información en torno a aquello. También está documentado que suelen tener peores calificaciones que el promedio, pocas aspiraciones educativas y un gran ausentismo. Eh, Hay una encuesta que también les quise compartir, que se hizo en el año 2016 en Colombia, muy interesante, donde se pudo dar cuenta, y esta fue específicamente a adolescencia de la población LGTB, donde se sienten inseguros en su colegio. El 67% respondió que sí, que han recibido comentarios homofóbicos por parte de la mayoría de los estudiantes, un 25%, que perciben agresión por parte de adultos en la institución educativa, un 37%. O sea, las personas que supuestamente tienen que cuidar, educar, formar a los adolescentes en este caso, 4 de cada 10 señaló haber percibido agresión por parte de esta figura. Y casi un 40% también señaló que vivencia, falta de apoyo personal del personal escolar. Esto además se correlacionó con que aparecieron en cuanto a sintomatologías que se fueron a buscar también en personas de la comunidad, en adolescentes de la comunidad, indicadores de depresión, insomnio, sentimientos de homofobia interiorizada, que es algo muy interesante, toda vez que en esta construcción constante de un self el cual es rechazado, se va también construyendo una propia homofobia interna, donde yo detesto, odio o quiero excluir una parte de mí, y eso aumenta el nivel de tensión y muchas veces aparecen autolesiones y desde ahí emerge la ideación suicida y luego el gesto suicida y finalmente el suicidio. Y por lo tanto también está estrechamente relacionado con la baja autoestima y los comportamientos de riesgo que yo les decía. La utilización de drogas psicoactivas en la adolescencia de la comunidad también es mayor, también se ha visto. En cuanto a las afectaciones del desarrollo emocional, como yo les decía, esta negación del self, aparece también una inmadurez emocional. Hay una parte del desarrollo emocional de un niño, niña o adolescente de la comunidad que se ve truncado, toda vez que no puede pasar por los procesos relativamente normales que pasan otros niños que no son de la comunidad. Eh, se aparece luego esta decisión afectiva, ¿no es cierto?, en el despertar sexual. Hay muchos jóvenes donde presentan una sexualidad compulsiva, donde hay una carencia de espacios de amor romántico, sino más bien la experimentación o el encuentro con un otro está dado por esta sensación también de perversión o que están haciendo algo malo o que tiene toda esta carga, ¿no es cierto?, social y afectiva que les hemos construido como sociedad al momento en que llega este despertar sexual. Esta homofobia interiorizada que ya les había comentado. Y por lo tanto, estos efectos combinados del acoso escolar con la dificultad de aceptarse a sí mismo, se ha visto que están relacionados con diversos problemas de salud mental, tales como comportamientos violentos, el abuso de sustancias psicoactivas, desórdenes alimenticios e ideación suicida.
También se ha visto que hay un estudio muy interesante de que experimentan falta de sueño o exceso de este, falta de apetito, sentimientos de desesperanza y una gama de sintomatología propia de la depresión. Pero no puedo sino terminar también mostrándoles que hay consecuencias positivas de crecer también siendo parte de la comunidad. Eh, Se ha visto que los niños presentan mayor creatividad. Eh, los que logran eh, sortear este mar de dificultades que fue la adolescencia, son capaces también de aparecer desde un lugar de mucha resiliencia, de una gran capacidad empática. Son personas que logrando sortear, como yo les decía, esto difícil, eh, pueden generar montos muy profundos de compasión hacia otros, de querer participar activamente en los procesos sociales de cambio y de mejora para la comunidad. A eso le llamo la resonancia social. Eh, y por lo tanto hay una riqueza muy profunda en nuestra niñez y adolescencia LGTBIQ+, que yo los llamo a mirar, a proteger, a fomentar, a resguardar, eh, porque lo que no fue para nosotros, o nosotres, que sea para ellos. Empatía, amor, respeto y libertad. Con eso los dejo. Un gran abrazo para todos y todas y todes. Muchas gracias.